Vamos a hablar de la medicina del siglo XXI. Cada vez más los médicos trabajan con ordenadores, con las impresiones en 3 dimensiones, con todo ese mundo digital que ha venido a modernizar algo tan básico como es el médico de toda la vida. También está pasando con los dentistas, con la odontología, que se ha apuntado al carro de las nuevas tecnologías y nos ofrecen pues nuevas maneras de entender lo que es una dentadura bonita o las soluciones que se le pueden dar a todos los problemas que tienen que ver con nuestra boca. Estamos en OM Clinic, que ellos son especialistas en esa dentista del siglo XXI. El doctor Ábalos es cofundador de OM y es verdad que vosotros habéis adoptado ese concepto del dentista del siglo XXI, que sigue siendo el dentista cercano al paciente, pero que trabaja mucho con ordenadores, ¿verdad? Es correcto, Alicia. Fíjate, eso es lo que nosotros estamos buscando. Queremos volver a ese dentista familiar, cercano. Estamos buscando esa calidez, ¿okay? Esa cercanía con nuestros pacientes, esa confianza. Y por supuesto, transmitirle que con toda la tecnología que existe actualmente podemos llegar a demostrarles el tratamiento previamente antes de ser ejecutado. Es decir, podemos concebir la sonrisa de nuestro paciente deseada antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento. Pudiésemos elaborar hoy en día, a partir de un escáner, podemos elaborar una maqueta tridimensional, podemos hacer una impresión 3D de ese modelo, de esa sonrisa, y podemos hacer una prueba de maqueta en la boca de nuestros pacientes para lograr, digamos, definir tanto la estética como la función y las expectativas del paciente. Es decir, que los ordenadores os han facilitado la vida porque ahora podéis ver una mandíbula en 3 dimensiones, podéis saber exactamente cómo tiene esa mandíbula por dentro el paciente y así uno es mucho más preciso, ¿no? Es correcto, completamente preciso. Hoy en día las tecnologías no solo han venido para ser un elemento de producción, sino también han venido para ser un elemento diagnóstico. También han venido a acortar el número de horas sentados aquí de nuestros pacientes e incluso la cantidad de esfuerzo físico o horas de trabajo para realizar tratamientos por una vía convencional. Es decir, que pasamos minutos en diseños y realmente estamos restando número de horas a nuestros pacientes para visitar en consulta. O sea, los ordenadores han conseguido que vengamos menos veces, que sea más preciso y que vosotros también, como profesionales, paséis menos horas para ejecutar el mismo tratamiento, ¿no? Es correcto, es correcto. Aparte de ser, como tú has dicho antes, realmente tratamientos muchísimo más precisos. Si estuviésemos hablando de ortodoncia, pues ya podemos predecir dónde tenemos la posición inicial de un diente, dónde queremos que llegue esa posición final por una razón estética o funcional, y lógicamente el mismo software nos puede determinar cuánto tiempo puede llegar a tomar determinado movimiento. ¿Okay? De la misma manera pudiésemos hablar de la implantología. Hoy en día la implantología, estamos desarrollando la implantología guiada. La implantología guiada básicamente se va a basar en la colocación del implante virtual en el hueso tridimensional virtual del paciente y se van a preparar unas guías que van a guiar nuestras manos para la colocación de un implante sin recurrir a aperturas de la encía, suturas, etc. Es decir, son tratamientos mucho más precisos y mínimamente invasivos. O sea, que cuando tengamos, por ejemplo, que ponernos unas carillas, por ejemplo, porque queremos mejorar nuestra dentadura, vosotros, gracias a los ordenadores, ya vais a saber dónde precisamente hay que hacer alguna pequeña incisión, evitando, pues a lo mejor esos tratamientos que a veces nos hacíamos y que nos dejaban la boca inflamada durante muchos días, la boca dormida, y que a vosotros os obligaban a trabajar muchas horas, ¿no? Definitivamente, esto se ha reducido, ¿no? Definitivamente. A partir, por ejemplo, hablando de carillas o de estética, nosotros podemos hacer las fotografías que son incorporadas a nuestro software y, lógicamente, todo lo que vamos diseñando lo vamos viendo ya en la cara de nuestro paciente. Es decir, un tratamiento de ortodoncia va previamente guiado por el diseño de sonrisa, por la sonrisa ideal para nuestro paciente. Y, lógicamente, para nuestro paciente lograr ver esa sonrisa final antes de iniciar el tratamiento, verdaderamente les da esa motivación para realizarse
dichos tratamientos. O sea que además de ser el dentista de toda la vida, sois grandes diseñadores ahora. Sí. O sea, os habéis tenido que poner las pilas los dentistas del siglo XXI, Sí. reciclaros y empezar a trabajar con ordenadores, que era algo que hasta ahora pues nosotros teníamos asumido con los dentistas, pues era esto, un trabajo muy manual, ¿no? Muy de correcto. artesano, ¿no? Eso no se ha perdido, pero la tecnología os ha ayudado a ser muy precisos, ¿no? Es así, no se ha perdido digamos, ese trato directo con el paciente, y es justamente lo que estamos buscando, reconectar nuevamente con nuestros pacientes. Por supuesto, ser mucho más preventivos, pero a su vez mejorar la calidad de los tratamientos, porque nos hemos dado cuenta, porque también hemos vivido la era de la odontología convencional y nos hemos dado cuenta de que la odontología guiada por estos sistemas o por estas tecnologías es muchísimo más exacta, es mucho más predecible. Pensemos que está basada en ordenadores, y en ordenadores pudiésemos decir determinados dientes, en qué material lo vamos a ejecutar. Entonces hay un sinfín de materiales que han arrojado, digamos, la ingeniería de producción, lógicamente en el campo médico, en el cual nosotros podemos elegir qué material podemos, previo diseño, llevarlo y materializarlo para nuestros pacientes. Sé que además la medicina y la odontología del siglo XXI nos va a facilitar que todas aquellas técnicas que llevamos aplicadas, hay personas pues, que llevan puentes en la boca, que además se lo pusieron hace años y son materiales que ya han quedado en desuso, que los dentistas de ahora ya no estáis usando. Esto hay que ir poco a poco retirándolo para dar paso a nuevas maneras de trabajar y de implantar materiales en la boca, ¿no? Sí, fíjate, Alicia, cada vez son más los pacientes que vienen referidos por diferentes médicos en distintas especialidades. Básicamente son pacientes que buscan la sanación a partir de un equilibrio integral de su salud. Entonces, muchas veces la sugerencia es no realizar tratamientos con bases metálicas, por el contrario, es buscar retirar todas estas amalgamas, restauraciones antiguas que muchas veces tenían contenidos de mercurio, lo cual es súper delicado tanto para el paciente el momento de la colocación como el momento de retirar estos materiales. Digamos que estos materiales que tenían contenidos de mercurio, en el momento de retirarse también pueden ser altamente tóxicos tanto para el paciente como para nosotros los médicos o los dentistas tratantes, porque son vapores y son metales pesados que pueden ir a sangre. Entonces, un poco basándonos en esta filosofía, el médico o el dentista del siglo XXI va a también buscar esa integridad con ese estado de salud general. Sí, porque además cada vez lo tenemos más claro que somos lo que comemos, ¿no? Y lo que comemos pasa por esta zona de aquí. Vosotros sois quizá la primera zona en la que el alimento llega y se encuentra con toda la dentadura y demás, ¿no? Y cada vez nos damos más cuenta de que no solo es importante lo que comemos y cómo lo comemos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y así como pensamos en qué metales o qué materiales o qué tratamientos del pasado pueden estarnos causando algún tipo de enfermedad, por así decirlo, alguna enfermedad a distancia, porque como tú has mencionado, la boca es un medio de entrada. Muchas veces hay infecciones que pueden, digamos, viajar a través del torrente sanguíneo y alojarse, por ejemplo, en sistemas cardiovasculares, en riñones, en hígado, en sistema gástrico. Entonces, muchas veces ya no es solo el retiro de este tipo de materiales, sino pensar en el tratamiento que vamos a realizar en este paciente. Buscaremos materiales que sean biocompatibles 100%. Oye, los dentistas del siglo XXI lo tienen clarísimo, no sé si los pacientes del siglo XXI tenemos también tan claro que no hay que ir al dentista en el último momento, cuando ya tienes a lo mejor una infección muy grave o cuando ya no te queda más remedio porque el dolor no lo puedes soportar. Pero es que todavía no estamos nosotros preparados para el siglo XXI, seguimos asimilando dentista con dolor, con pasar un mal rato, ¿no? Tenemos también que cambiar el chip en eso, ¿no? Es que realmente yo creo que es misión de nosotros los dentistas cambiar el chip de todos nuestros pacientes. Es una labor colectiva de nosotros los dentistas, como he dicho anteriormente, para cambiar ese concepto. Debemos ser más preventivos con nuestros tratamientos, debemos ser menos invasivos. Tenemos que empezar a reconectar nuevamente con nuestros pacientes, brindarles nuevamente la confianza y, por supuesto, poner en sus bocas, nunca mejor dicho, tratamientos completamente
equilibrados y compatibles con la salud. Cada vez buscaremos más sentirnos cómodos en esa clínica a la que acudimos, ¿no? Ganar confianza, tener una relación más estrecha con el doctor y que dejemos de asimilar el dentista pues, con un sitio al que vas, es un sitio frío, donde a lo mejor cada día tienes a alguien que te atiende diferente, ¿no? Bueno, yo creo que es justamente lo que estamos buscando nosotros. Nosotros estamos buscando ese trato más familiar, como lo he dicho anteriormente, reconectar nuevamente con ese lado humano detrás de ese doctor, que realmente se ponga al mismo nivel del paciente. El paciente también sufre por problemas también, son temas emocionales. El estar aquí no es muy agradable, lógicamente, pero tratemos de buscar brindarles nuevamente esa confianza a los pacientes, basado lógicamente en todas estas tecnologías que no solo son para el diagnóstico, sino también son para el tratamiento. Muchas técnicas hoy en día buscan que sean tratamientos sutiles o mínimamente invasivos, de manera que el paciente poco a poco vaya recuperando y vaya aprendiendo a tener esa tranquilidad dental. Que no sea un drama matar un nervio, por ejemplo, ¿no? Y vengamos aterrorizados de lo mal que lo vamos a pasar, ¿no? Eso quizás es lo que hace que retrasemos la visita todo lo que podamos, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que realmente sucede. El miedo retrasa las visitas. Estas visitas que se van retrasando van agravando el estado de salud bucal de nuestros pacientes porque digamos que la caries, por ejemplo, va avanzando y va destruyendo estructuralmente cada vez más las piezas. Entonces, si vamos recalculando a nuestros tratamientos cada vez que vienen, cada 6 meses o una vez al año o una vez cada año y medio o más, los tratamientos son diferentes. Entonces, busquemos la manera de nosotros orientar a los pacientes y hacer, digamos, una lista de los estados prioritarios. Empecemos por las infecciones, empecemos por las caries. Lo que hemos perdido ya está perdido. Lógicamente no dejamos de un lado las infecciones, pero busquemos salvar lo que todavía se puede mantener. Y lógicamente iremos posteriormente reponiendo lo que debemos aportar nuevamente a nuestros pacientes para ir ganando también un poco de comodidad, confort y confianza al masticar, al hablar, al sonreír, al besar. Me doy cuenta que el dentista del siglo XXI nos va a facilitar mucho la visita, que nos sintamos cómodos, será menos doloroso, ¿verdad? Con todas estas técnicas digitales conseguiréis presentar un proyecto, mira, tu boca va a quedar así, va a ser de esta manera y lo voy a poder trabajar mucho mejor y mucho más preciso gracias a las nuevas tecnologías sin tener que hacerte tanto daño o sin tener que provocarte tanta molestia, ¿no? Es correcto. Vosotros optimizaréis y nosotros nos comprometemos a venir más a los dentistas, a no ser miedosos y asumir que nuestra dentadura depende de nosotros también, ¿verdad? De toda esa prevención que también será clave en el siglo XXI, ¿no? Es correcto. Tomar medidas para no llegar a casos más graves. Buscamos ese cambio justamente tanto en los profesionales como en los pacientes. Tiene que haber un cambio de chip. Toda esta tecnología ha llegado para mejorar, para aportarnos tranquilidad, aportarnos muchísima más clarividencia de los tratamientos de nuestros pacientes. Y que veamos los resultados antes ya incluso de tener esa sonrisa maravillosa. Gracias, doctor. Bueno, doctor muchísimas gracias. Doctor del siglo XXI, dentista del siglo XXI. Muchísimas gracias. Gracias por la visita.